Hola, ¿Cómo están? con frío, profe. ¿Ya llenaron el buche? Sí, ¿verdad? Bien, bien. Para el Tecnoupsa, cuando vemos tercer lugar, para el Tecnoupsa, cuando vemos tercer lugar, Bien, vamos a empezar entonces. seguimos bajo con nuestro stand. Y Esta vez vamos este a, proyecto que lo continuamos solo vamos a usar esta sesión más, no vamos a alargar más la clase, ¿ya? compañeros de carrera, Eh, Leo Estudio Vamos a ver. Civil y Juan Pablo, la parte en semestre anterior, Juan Pablo Pereira. Entonces es como que creo que podemos utilizarlo como Bien, base. hablando de transformadores entonces, y simplemente con lo que ya vimos, vamos a ver este ejercicio. El devanado primario del transformador está conectado a una red de 10.500 voltios, que les dije que es la media tensión dentro del portonillo en Santa Cruz, ¿no es cierto? En los bordes del devanado secundario, ya del transformador, la tensión es de 220 voltios de corriente alterna, ¿no? Determinar entonces la relación de transformación del transformador y el número de espiras del devanado secundario, ¿no? Si el devanado primario es igual a 21.000 espiras, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, nuestra relación de transformación dice que la entrada es de 10.500, la salida es de 220 voltios, ¿no? Entonces es un transformador reductor, ¿no? Reductor. ¿Cuántas veces reduce? 47.7 veces, ¿no es cierto? Básicamente va a reducir 47.7 veces el voltaje que entre, cualquiera sea este. Pero en el caso propio de, de esta aplicación en Santa Cruz, como es 10.500 voltios, el voltaje resultante es 220 voltios, ¿no? Entonces la relación de transformación es 47.7. Luego, dice determinar el número de espiras, ¿no? Del devanado secundario. ¿Qué valores tenemos entonces? Tenemos el voltaje de entrada, tenemos el voltaje de salida y tenemos el número de espiras del devanado primario que dice que es 21.000, ¿no es cierto? Entonces, lo único que nos resta sacar es el número de espiras del secundario. Por lo tanto, despejando el valor, tendremos un valor de 440 espiras, ¿no? 440 espiras. No, profe. Todo bien por acá. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Si les tomaron un examencito ahorita con preguntas como esta, ¿pueden responderlo? Con 100, profe. Excelente. Veamos entonces esto. A ver, un grupo que se anote para responder esto.
Me olvidé preguntarles, ¿ya tienen grupos formados o todavía no? Sí, profe. Tenemos, Sí, profe. ya tenemos. Excelente. Bien. Entonces, un grupo que se anime, no se preocupen que hay más preguntas. No es solo una. ¿Quién me da un número? Creo No, que saldría a 521,71 voltios. a ver, 121,7. vamos a ver. Dice que el devanado primario del transformador está conectado a una red de 900, ¿no? Que es fuera del cuarto anillo. Si en los bornes del devanado tenemos 21.000 vueltas o espiras y en el devanado secundario 440 espiras, ¿no? ¿Cuál será el voltaje de salida? Nuevamente aplicamos la relación, despejamos la variable y tenemos que... bueno, acá le peleé. No es voltaje, sino es espiras. ¿Cuántas espiras le salió? 521,7. Exactamente. Correcto. Correcto. Bien. Bruno, entonces. ¿Alguien más que se anime con esto? Ya no, Bruno. ¿60.000, profe? ¿Cuánto? ¿60.000? 60.000. ¿60.000 qué? Piras. Espiras. Ya. ¿Y la corriente? Eso todavía no lo calculé. A ver, vamos viendo. ¿Cómo era la fórmula de la corriente, profe? Ley de Ohm. Potencia, voltaje por corriente. Allá. Profe, Diga. los kilowatts tienen que estar en watts, ¿no? ¿O Sí, no hay problema si es kilovatios o vatios. no? Bien.
A mí me sale 52,63, pero no sé si estará bien, profe. ¿Ya? Veamos, a ver. Primero, bueno, son dos preguntas. Uno, ¿cuántas espiras deberá tener el secundario? ¿No? Y número dos, la corriente máxima de salida, ¿no? Entonces, la primera, nuevamente vamos a la relación de Banado y tendremos entonces que tenemos 3.000 espiras, 30.000 espiras en el primario por 380 voltios que entra, bueno, que sale, perdón, dividido entre 190 voltios que está entrando del generador, ¿no? Tenemos entonces 60.000 espiras, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Luego la potencia. Bueno, no es la potencia, es la corriente en realidad, ¿no? Para empezar, partimos de acá. Decimos que idealmente, sin tener en cuenta las pérdidas por temperatura, idealmente la potencia que entra es la potencia que sale. Entonces la potencia que está saliendo son los mismos 10 kilovatios, ¿no? Por lo tanto, la potencia será igual a voltaje sobre corriente. Por lo tanto, la corriente será igual a potencia sobre voltaje. Son los 10.000 volamperes o vatios, ya dividido entre 380 voltios de corriente alterna, son 26.3, ¿no es cierto? Sí, profe. Eso es que yo voy. Sí, profe. Excelente. Bien. Los demás, ¿alguno no le entiende todavía algo? ¿Estamos claros? Manden un ok. Todo bien, profe. Bien. Pero hay que sacar también de uno, ¿no, profe? ¿De qué? O sea, estamos sacando la corriente de 2, también hay que sacar de uno ahora, ¿no? ¿O no? Bueno, no pide la pregunta, pero sí podemos sacar, ¿no? Porque ¿Cuánto dice sería la máxima corriente. la máxima corriente que puede entregar si el generador es de 10.000 kilovatios, ¿no? O sea, que Ah, puede, ok. Ya estamos entendí. hablando del transformador. Ok. Pero en la relación, ¿cuál sería la corriente de entrada que nos da que le da el generador al transformador? Los 190. 290, ¿qué? No, usted está diciendo como si fuera, si se compararía con la corriente 1, ¿no? Que sería la entrada 190, ¿no? La corriente 1, sí, sí, la corriente de entrada. A 52,63. Exactamente. ¿Cómo El sería la máxima? generando 190 voltios y 52 ¿no? Que básicamente multiplicados son los 10.000 vatios o 10 kilovatios, ¿no? Bien. Veamos este. ¿Algún otro alguien responda ahora? ¿Cuál será la relación de transformación de un transformador de 14.4 kilovoltios de entrada en media tensión y 380 voltios de corriente alterna de salida de tensión? Y luego, si este transformador es de 500 volamperes, ¿qué corriente necesita de llegada y qué corriente puede entregar?
Profe, no Diga. entiendo bien la segunda pregunta. A la segunda, ya. Bueno, dice si el transformador es de 50, bueno, kilovolt ampere es lo mismo que decir kilovatios. Vamos a, no sé si ya habrán visto este tema, si no, vamos a ver cuál es Ya. la diferencia, ¿no? Entonces, kilovatio. Si es de 50 kilovatios, ¿cuál sería la corriente de entrada y de salida, ¿no? Para ello tenemos los voltajes de entrada y de salida también, ¿no? Gracias. No tiene por qué. Profe, la pregunta 1 es 37.89. 27, 37,89. 37. Respuesta de la 1. Sí. Correcto. Bueno, eso sí. Sí, está correcto. Y la 2 no sé si esos 50 es la potencia, profe. Es la potencia. Kilovolt ampere o volampere es similar a vatio. Digamos. Ah, ya. ¿Quién más se anima? ¿Algún otro alguien? Profe, de la segunda pregunta, la corriente de entrada, de llegada creo que sería 3,47 amperios. Sí. Correcto. ¿Y la de salida? 131,58. 131,58. Correcto. Bien, vamos yendo bien. Último ejercicio. Si el devanado primario de un transformador es de 12.450 espiras, ¿ya? Y es para la red de media tensión de 24.900 voltios, ¿no? O 24.9 kilovoltios de entrada. Y la salida es de baja tensión monofásico. ¿Cuál es el voltaje de baja tensión monofásico? ¿Quién me dice? Aquí en Santa Cruz, ¿cuál es el valor del voltaje de baja tensión?
220 creo que es, ¿no, profe? 220 voltios, correcto. Bien. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Dice, si el devanado del primario del transformador, ya tenemos entonces la cantidad de espiras del primario. Ya, para la red de 24900, ¿no? Tenemos el voltaje de entrada también, o del primario. Y tenemos el voltaje de salida o del secundario, ¿no? Que es 220 voltios, ¿no? Entonces, nos faltaría calcular el número de espiras del secundario, ¿no? Creo que sería de 110 espiras, profe. Ya. Ahora, si este transformador es de 50.000 vatios, ¿no? O 50 kilovatios, ¿qué corriente necesita la llegada y qué corriente puede entregar nuevamente? De entrada es 2, profe. 2 amperes, ¿no? Tan solo 2 amperes. ¿Y la salida? 227,27, me parece. 227,27. Correcto. Correcto. Fíjense, por ejemplo, que todos los transformadores tienen, como acá vemos en la imagen, este trifásico, o sea, tiene 3 fases. Estas van a ser las entradas. Bueno, no se ven los bornes de salida acá al otro lado. Vamos a ver el anterior. Acá. Tenemos, este es monofásico, es decir, solamente tiene una sola fase, pero es un transformador también de media baja. Tenemos, acá la entrada tiene este tipo de conexión, acá es la conexión en realidad, y acá la salida es así. No se nota mucho acá en la imagen, pero el borne de entrada es bastante pequeño, ¿no? Bastante pequeño, pero tiene toda esta altura y tiene este aparato. En cambio, los bornes de salida no tienen semejante cosa acá, pero son más gruesos e incluso estos son de 2 pernos por el tamaño de cable que tienen que venir. ¿Por qué tiene esas diferencias? A ver. ¿Entre el monofásico y el trifásico, profe? No, el monofásico no, solo este. ¿Por qué tiene las diferencias de bornes? ¿Por qué no son iguales los de entrada y de salida? Por la diferencia de voltaje. La corriente alterna también. Sí, todos trabajan con corriente alterna, pero básicamente es por las diferencias de voltaje y de corriente. A la entrada tenemos elevado voltaje, ¿no es cierto? Elevado voltaje, pero baja corriente, ¿no? Entonces, como la corriente es baja, su borne y el conductor que va por medio es delgado, no es muy grueso, ¿no? Entonces, porque la corriente es baja, pero como el voltaje es alto, hay que evitar que salte una chispa por acción de la alta tensión, ¿no? Que el aire también tiene resistencia al paso de la corriente, pero también tiene su grado de resistencia. Entonces, determinados voltajes ya pueden sobrepasar esa resistencia del aire, ¿no? Y es donde se generan los arcos voltaicos que se ven esos rayos, ¿no? Entonces tiene todo este aislante para evitar que salte un arco voltaico hacia la chapa que está aterrada, ¿no? Pero es pequeño el borne. En cambio, a la salida su borne es bastante robusto, pero tiene un pequeño zócalo nomás, porque ya es baja tensión, son 220 voltios y con esto no va a saltar no es suficiente, la distancia ya es suficientemente aislante como para que no salte a 220.
pero su borne es bastante grueso porque la corriente de salida es elevada, ¿no? Elevada. Bien. Entonces, con esto terminamos este tema de transformadores. ¿Quedó claro hasta este punto? Sí, profe, todo claro. ¿Se Sí, entendió? profe, se entendió. Excelente. Excelente. Bien, vamos a tomar entonces la imagen de... pero antes de eso. Antes de eso vamos a hacer... ¿ven la imagen? Sí, profe. Ya. Es un corte comercial. Solamente quería invitarlos, que bueno, ya les comenté que tengo una organización de capacitación en línea. Damos cursos técnicos muy cortos, pero muy técnicos, directo al grano. Uno de ellos, acabamos de sacar el curso de protecciones eléctricas básicas. Aquí hablamos sobre los térmicos, sobre los interruptores diferenciales, fusibles, protectores de sobretensión, aterramiento, ¿no?